Vamos a hacer hoy, 24 de febrero del 2016, el video pedagógico número 15. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas importantes para nosotros por lo menos, y creemos que para el momento actual, como ser esta transición, estos primeros 2 meses del gobierno Macri, algunas movilizaciones que se están produciendo, incluso hoy mismo, las nuevas medidas de gobierno, qué cosas dicen los grupos sociales, qué cosas dicen la izquierda de lo que está pasando, y especialmente hemos querido iniciar el video aquí en medio de la naturaleza y del huerto, porque vamos a hablar de las sobreactuaciones de la izquierda. La izquierda tenemos la impresión que está sobreactuando, como para encubrir su solapado respaldo al gobierno progresista. Como reconociendo algunos errores, vamos a reconocer entonces en este video que nosotros también sobreactuamos. Y de esta manera, acompáñenme. Este es un pequeño zapallo creciendo todavía, no sabemos cuál será su límite, en el huerto de Rulli. Gracias por acompañarnos. Ahora vamos a continuar con el video número 15, ahora en interiores. Es el primer video en que intentamos una introducción un poco divertida y también en contacto con la naturaleza, que es un pedido de los compañeros, que mostremos estas diferentes facetas de nuestra vida. Bueno, el tema que nos preocupa fundamentalmente es la continuación del modelo y de las políticas, ¿no? Hay una funcionalidad entre las situaciones actuales del gobierno de Macri y las situaciones del gobierno de Cristina inevitables, y ello nos lleva también a tratar de encontrar las diferencias. O sea, las similitudes son muchas, las continuidades son otras, y las diferencias fundamentalmente es que aquí está el mismo modelo sin cosmética. En términos más groseros diríamos sin vaselina, y sin retórica hasta ahora sin retórica. Un caso patente, que a mí me parece que ejemplifica es el tema de la quita, las retenciones de la minería, ¿no? Ayer justamente conversando, las retenciones eran del 3%, o sea, una vergüenza, y simplemente las ha quitado. Ayer conversando con Maristela Svampa, ella me decía que en realidad tampoco eran del 3%, porque en la práctica, por diferentes artilugios y sobre todo por algún tipo de beneficio ligado a los puertos de exportación de los minerales, en realidad, en términos medios, las megamineras no pagaban más de un 1%, 1,50% de retenciones. Esto es lo que ha quitado Mauricio Macri, ese miserable 1% que en realidad era un taparrabo de la izquierda progresista, era un taparrabo que cubría sus vergüenzas, porque en realidad a las empresas pagar el 1,50% o no pagar nada le da prácticamente lo mismo. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, es una pregunta que cada uno puede intentar responder, ¿no? Quizá ha marcado una política, o sea, las cosas van a ser así, sin cosmética ninguna, ¿no? De todas maneras, y justamente porque hay tantas continuidades, a nosotros nos parece que gran parte de estas sobreactuaciones, de las críticas y los discursos de los grupos sociales y de muchos intelectuales, solapan antiguas complicidades o equívocos, o la falta de rigor en el diagnóstico de la etapa progresista que terminó, ¿no? Uno de los casos que hemos visto y que nos ha preocupado es decir que esto es una nueva revolución libertadora. A mí me parece sencillamente una barbaridad, porque de alguna manera implica darle una dimensión al progresismo que no tenía, porque de alguna manera lo compara con el peronismo del 55, y bueno, y evidentemente que es una comparación que beneficiaría a Cristina, pero que no merece en absoluto, ¿no? Y lo otro es que de esa manera se niega el correlato funcional
a la colonialidad que cumplía el gobierno tanto de Néstor como el de Cristina, ¿no? Entonces me parece que habría que cuidarse con este tipo de ejemplos, ¿no? Otro tema que corta aguas y que ha convulsionado muchísimo a nuestra dirigencia, por lo menos de los grupos sociales, es el tema de Milagro Salas, ¿no? Que aparentemente es la única sacrificada en esta situación que se ha dado. Hasta ahora es la única sacrificada, y yo creo que hay mucho de racismo, mucho de odio, y mucho también de que acá hay una cuestión que tiene que ver con Jujuy, que tiene que ver con el modo de afirmarse del nuevo gobernador y con la historia de Jujuy y la historia entre Morales y Milagro Salas. Pero el tema es que en la confusión que se da sobre Milagros, se mezclan varias cuestiones. Una que para nosotros es fundamental es que Milagros había organizado una maquiladora. Una maquiladora es una manufactura al estilo de los primeros talleres del siglo XIX, esos que describía Marx. En este caso, peor todavía, porque a los obreros o a las obreras, como en este caso que vimos nosotros, en Jujuy, en Alto Comedero, se les pagaba con los planes sociales. El tema a nosotros nos parece terrible que eso se haga a nombre del peronismo o a nombre de la izquierda, porque en este caso las paredes estaban tapizadas de imágenes del Che Guevara o de Tupac Amaru, y Tupac Amaru es una figura importante para el resto de América Latina, y además con frases revolucionarias en las paredes, enormes frases revolucionarias, convocando a cambiar el mundo, a hacer la revolución, y debajo las chicas, centenares y centenares de muchachas inclinadas sobre sus máquinas y recibiendo como sueldo un plan social que le mandaría De Vido o Alicia Keys. A mí me parece realmente una cosa espantosa, y lo peor es que esto está tan naturalizado que no es motivo de las polémicas que se dan en torno a Milagro Salas, y entre otras cosas porque ahora nos vamos enterando de que centenares de dirigentes del peronismo y de la izquierda hacían exactamente lo mismo en los grandes conurbanos. O sea, es común, parece que era común que cuando recibían paquetes de planes sociales los distribuyeran entre la indigencia social, con estas contraprestaciones de trabajo para ellos, ¿no? Encubierto a veces en cooperativas, todo un sistema de nueva esclavitud que fue inventado por el progresismo y que a mí realmente me parece una canallada terrible, y me parece también una canallada naturalizada, puesto que, excepto el GRR, no conozco mucha otra gente que esté hablando de este tema. O sea, también habíamos anotado que esta forma de naturalizar las maquiladoras también refiere a una paulatina integración de la dirigencia a un espíritu rentístico, ¿no? A un espíritu rentístico de la peor manera, porque también nos hemos informado que no solamente era costumbre agrupar indigentes para hacerlos trabajar a cambio de planes, sino que son muchos los dirigentes, no solamente en el macrismo, sino en el kirchnerismo, que tendrían sus dineros en fondos fiduciarios o en empresas, en acciones de empresas ligados a la exportación del agronegocio. Esto es una cosa espantosa. Yo me acuerdo cuando hace muchos años Gustavo Grobo Patel anunciaba el fondo fiduciario para que mucha gente participara y pudiera ser agricultor desde su departamento, sin moverse de su departamento, y teniendo acciones en el fondo, así se convertía en sojero a distancia, ¿no? Esto se vio durante la crisis del campo, porque había muchos barrios de clase media convulsionados con las cacerolas, que también nosotros preguntamos qué les pasa, por qué están tan preocupados, y nos dijeron porque tenemos dinero en los fondos. Bueno, pensamos que era una excepción. Ahora están apareciendo algunos dirigentes muy connotados, incluso podría ser el caso del presidente, que tendrían fondos en empresas que exportan,
Y bueno, será una de las razones fundamentales por las cuales en los debates políticos el tema de la soja, de la megaminería, no se toca. Como en la Argentina todo puede ser peor de lo que uno sabe o imagina, en este caso sospechamos que también hay mucha dirigencia que puede tener sus dineros en los fondos ligados a la deuda externa, lo cual sería mucho más terrible todavía. Pero volvamos a Milagros. El tema del que se habla y que ha cortado aguas es el de la criminalización de la protesta. O sea, con Milagros estaría asentando un precedente de criminalización de la protesta que luego llegaría a muchos de nosotros. Bueno, en el espectro político argentino, sectores o exponentes de lo muy variados opinan de esta manera. A nosotros nos sorprende por varias cosas. Primero, por el modo en que ha calado lo que en otros videos llamamos el derecho humanismo. Y esta cosa de que somos víctimas y victimarios, y vamos a leer ahora unos párrafos de un amigo boliviano al respecto. Pero también lo que queremos decir es que nosotros subestimamos esta cuestión, porque en realidad pensábamos que esta era una guerra, por la liberación nacional, y pensábamos que era una guerra por la liberación nacional y contra la colonialidad de la Argentina, y para recuperar un sentido de patria y un proyecto nacional. Y resulta que ahora nos encontramos con que el común lo que quiere es tener alguna garantía constitucional de que no lo metan preso cuando corten la calle. Nos sorprende, no decimos que dejen de tener razón, nos sorprende. Pero esto refiere, toda esta temática, a un tema que Raúl Prada Alcoreza, un boliviano notable, se refiere, ¿no? Y dice algunas narrativas, dice que cierta historia ha querido mostrar como historia de los vencidos, no son más que una historia intelectual de quienes se encargan de edulcorar una rendición, una aceptación de la dominación, con las excusas de que se retomará la lucha contra la dominación. Puede que lo hagan, dice él, como así ha ocurrido, empero en la medida que no se ha resuelto aquel nacimiento de la genealogía del poder, o sea, la problemática del poder, la derrota de una forma de dominación por manos de las y los sublevados, de la rebelión de los y las subalternas, lo que terminan instaurando no es la liberación, sino una continuidad de la dominación, pero ahora a cargo de los anteriores dominados, por lo menos de una parte de ella. Los que aceptan esta impostura repiten la historia de la rendición y de la aceptación del nacimiento de la genealogía de las dominaciones. Otra vez, dice él, la clave de la reproducción y la continuidad del poder por otros medios, por otros discursos, con otros personajes, con otros guiones, empero repitiendo la misma trama que pasa como antes por aceptar la rendición y aceptar la simulación. En fin, y también añade, se entiende entonces que bajo esta psicología de masas se le deje hacer lo que le dé la gana a los gobernantes. Bueno, está hablando para Bolivia, pero en realidad está refiriéndose a Evo, pero yo diría que está hablando de todos nuestros presidentes. Y está hablando también de Milagros Salas, que proviniendo del campo de los dominados, lo que hizo fue una absurda demostración de violencia, no solamente sobre el poder, sino sobre todos, y además buscando su propio poder, instaurando un aparato autoritario terrible que puso en peligro no solamente no solamente a otros dirigentes de Jujuy, algunos incluso que recibieron terribles palizas o que fueron empujados a la muerte, sino en riesgo a todo aquel, y nos consta, a todo aquel que quisiera llevar adelante una práctica militante en la provincia de Jujuy. Y esto hoy mucha gente supuestamente de izquierda lo está olvidando. Concretamente, hay acuerdos y zonas comunes entre la izquierda, entre una izquierda
entre una derecha conservadora y una izquierda progresista, ¿no? Y estos acuerdos se refieren sobre todo a la idea de la modernidad, que muchas veces hemos señalado que es un límite en la política argentina, un límite difícil de cruzar. O sea, el neodesarrollismo instalado hoy, que implica también el olvido absoluto de lo que pasó en los años 60, con la segunda resistencia peronista, con el plan Conintes, que ha sido absolutamente olvidado, y todo esto tiene que ver también con la tramposa identidad que se le ha dado con los años a John William Cook, y que ha sido una especie de looping, de invertir las cosas, porque en realidad en aquel momento el desarrollista del peronismo fue John William Cook, y el desarrollista del radicalismo fue Frigerio, y fue Frondizi, y todo esto es una historia olvidada que terminó, por supuesto, trágicamente en medio de una conmoción social, la huelga de Mataderos, la huelga generalizada en apoyo del frigorífico Lisandro de la Torre de Mataderos, y luego una segunda resistencia peronista con explosivos, y el plan Conintes por primera vez con la intervención de los coroneles expertos en contrainsurgencia francesa en la Argentina, en el edificio Libertador, consejos militares para civiles, enormes condenas, reapertura del penal de Ushuaia, que había sido cerrado muchísimos años antes, y centenares y centenares de militantes sociales encarcelados. Bueno, esto ha sido olvidado, y hoy tanto lo que queda de este peronismo residual como lo que queda de la izquierda progresista se han hecho neodesarrollistas y reivindican aquel John William Cook, amigo de Frigerio, pro desarrollista, y reivindican aquella etapa de una modernidad tardía. El tema de las connivencias, ¿no? Alguien decía que el kirchnerismo, más allá de sus retrocesos, mantiene la iniciativa cultural. Yo creo que se lo han permitido. El caso de la radio nacional, convertida por Cristina en radio pública, es evidente. Que el gobierno de Macri esté colocando, no en un plano secundario, sino en el primer plano, promocionado con fotografías a personajes como Aliberti, como Juan Pablo Feynman, como Anguita, como Weinfeld y como Dorio, a mí realmente me parece un escándalo total. Me parece que hay continuidades evidentes y escandalosas que es necesario señalar. Y me parece también que en el campo de la ciencia, de los científicos, que atravesaron el enorme papelón de estar públicamente haciendo el acting de lavar platos en las calles de Buenos Aires, porque supuestamente los iban a mandar a lavar platos, y luego respaldaron al ministerio, a su ministro Lino Barañao, y además, si hay un lugar donde el gobierno Macri, y no es por defenderlo, ni mucho menos, pero si hay un lugar donde este gobierno no toca a nadie, ni al ascensorista, es en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, han quedado todos, siguen haciendo las mismas cosas, han sido respaldados, pese a lo cual el vocerío indica de que se estarían quejando, que hay una pérdida del rumbo. No terminamos de entender a dónde apunta el simulacro de carta abierta de los científicos del CONICET, y hasta dónde están haciendo el juego a los acuerdos que tienen con el macrismo, porque es evidente que hay acuerdos entre el kirchnerismo residual y el macrismo para continuar en respaldo del modelo. Hoy es un día fuerte porque va a estar ATE por primera vez en las calles de Buenos Aires, y a mí me parece que sería oportuno iniciar una reflexión que podemos desarrollar en otros videos, ¿no? Pensemos cómo comienza a formarse lo que fue la CTA. La CTA nace hace muchos años y nosotros en ese momento la acompañamos, y nace justamente
visualizando el fenómeno Lula, el fenómeno del Partido de los Trabajadores y Lula. O sea, nace bajo inspiración progresista. Y hay situaciones muy fuertes que nunca fueron debatidas seriamente en el campo de los trabajadores. Una fue el tema de las trabajadoras sexuales, hasta dónde son trabajadoras como cualquier otra, su derecho a sindicalizarse, un tema que se dio por sentado bajo las banderas progresistas y que nunca fue considerado bajo otras ópticas, que por ejemplo las hay, y que nos recuerdan o que nos preguntan por qué las trabajadoras sexuales del tercer mundo con naturalidad tienen derecho a sindicalizarse, como dando por sentado que es una de las posibilidades de la mujer tercermundista el de ejercer ese trabajo, ese viejo oficio. Mientras en muchos países centrales esto no está ni considerado, ni ese trabajo está permitido. Es decir, por lo menos interrogarse, ese es un tema. El otro, el terrible estado de nuestra educación y el hecho que se dio por sentado también que los docentes eran como cualquier otro trabajador y que tenían su derecho a sindicalizarse. No negamos nada, no negamos las reivindicaciones, sino que nos parece que el resultado de la educación argentina, entre otras cosas, tendría que considerar una reflexión acerca de todos estos temas, que dimos por sentados en épocas en que el progresismo todavía no se había encarnado en el poder y en el gobierno. Y el tercer punto, muy ligado a esto, es el de los trabajadores estatales. Y lo hablo por propia experiencia, porque fui delegado de ATE, y durante años peleé para que se consideraran las políticas estratégicas del Estado como un tema propio. Y siempre esta idea fue absolutamente resistida. O sea, convertir al trabajador estatal en un trabajador cualquiera, como cualquier otro, que reivindica el aumento de sueldo, los horarios de trabajo y el ticket canasta, es terrible en un país donde el Estado ha sido colonizado, donde no hay un proyecto nacional, donde hay un modelo imperante de colonialidad manifiesta, un modelo de agronegocios, y donde entonces el resultado es que el sindicato de los trabajadores estatales ha perdido de vista el conjunto de la política del país, la posibilidad del sindicato de incidir en políticas de liberación, y tanto como se ha perdido la posibilidad de que los docentes incidan en las políticas liberadoras para formar un argentino diferente. O sea, me parece que este es el tema, y nos parece también que estas primeras reflexiones, que son apenas un apunte, más preguntas que otra cosa, apuntan a la posibilidad de una reflexión colectiva que superando si no las complicidades, algunos silencios bastante llamativos de muchos sectores con el gobierno pasado, hoy no sobreactúen su lucha lanzándose una presunta guerra, cuando en realidad lo primero que habría que hacer en estos 2 primeros meses del gobierno de Mauricio Macri es considerar de dónde vinimos, cuáles fueron nuestros errores y cómo llegamos a este gobierno, porque no llegamos a Mauricio Macri de casualidad, llegamos por el rechazo de gran parte de la población a lo que estaba ocurriendo, llegamos porque a Néstor Kirchner se le ocurrió construir un enemigo potable y lo eligió a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y le ordenó a su gente que no se unieran para dejarlo ganar. O sea, llegamos a esta situación no como una derrota, sino como un fracaso del progresismo. Y nos sorprende que salgan a la calle ahora a reivindicarse de nuevo vanguardia lúcida, como ha hecho la gente de Carta Abierta, cuando todavía no han terminado ni siquiera de hacer el duelo, pero no son capaces de iniciar un proceso de reflexión mínimo, que es lo que le estamos reclamando, no solamente a ellos, sino a muchos sectores de izquierda que están haciendo, lamentablemente, de furgón de cola de estos sectores residuales del gobierno pasado. Lo que viene es muy serio, y enfrentar las políticas mineras y las políticas agropecuarias, no solamente del macrismo, sino de una dirigencia política absolutamente comprometida en el plano personal
con las empresas agroexportadoras va a ser muy duro. Y esto requiere una conducta y un pensamiento que es lo que estamos tratando de generar desde el Grupo de Reflexión Rural.